templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre los 12 trabajos de Hércules y los 12 signos del zodíaco. Los 12 trabajos de Hércules representan las 12 etapas que el hombre debe superar en el camino hacia la liberación, el conocimiento y la verdad, siendo también las 12 pruebas que el alma ha de superar para liberarse del cuerpo, abandonando su envoltura carnal, para dejar de ser víctima de sus deseos, pasiones y por último del ciclo eterno de los renacimientos. Hércules tenía un hermano gemelo Ificles que significa fuerte y glorioso, destacando la doble naturaleza del héroe así como la relación de los 12 trabajos, con los 12 signos del zodíaco. Hércules se había casado con la princesa Megara, la hija del rey de Tebas, con ella había tenido 3 hijos. Un día Hércules le dio un ataque de locura y acabó con sus vidas. Arrepentido por un hecho tan atroz, se marchó a Delfos para consultar al oráculo del dios Apolo, qué debía hacer para expiar su crimen. El oráculo le dijo que tenía que acudir a Tirinto y ponerse bajo las órdenes del rey Euristeo. Cuando Hércules llegó a la corte y le expuso su problema, Euristeo empezó a preocuparse por si en un futuro decidiera arrebatarle el trono, por lo que decidió deshacerse de él encomendándole 12 trabajos, siendo cada uno más complicado que el anterior. Así llegamos a los 3 trabajos físicos. Primer trabajo, matar al león de Nemea. El león de Nemea era una fiera con piel muy dura. Esta bestia de día se escondía en su cueva y por las noches salía a devorar a todo ser viviente que se cruzara en su camino. Por aquella época, Hércules había aceptado el castigo que le había impuesto el oráculo de realizar los trabajos impuestos por su primo Euristeo, rey de Argólida. Así el primero de sus trabajos consistió en matar al león de Nemea y despojarlo de su impenetrable piel. Hércules lanzó flechas y logró herir al león, pero se quedó sin flechas, sin embargo el león seguía ileso. Hércules durante días intentó vencer al león usando variadas estrategias, pero todo fue inútil porque la piel del animal era impenetrable. Hasta que se dio cuenta que la fiera estaba en su cueva, la cual tenía 2 entradas. Selló una y entró por la otra con las manos desnudas y sorprendió al león, lo estranguló con sus propios brazos, pero no pudo despellejarlo con el cuchillo que llevaban en el cinturón. Fue entonces cuando usó las mismas garras de la bestia para lograr su objetivo, combinando su valentía con su inteligencia. Simbología del primer trabajo. En los 12 trabajos de Hércules, el león es la violencia de nuestro orgullo, es esa sombra que nos ataca. Siendo también esa fuerza que emana del ser, ante la que no valen ayuda sino que cada persona debe recurrir a lo mejor de sí mismo. Este acontecimiento ocurre en una cueva tal como en muchas escrituras sagradas. La cueva es lo más interno del ser y esta tiene 2 entradas, de las cuales una hay que cegar, la de las emociones, dejando abierta la entrada de la razón para poder someter a la fiera que está dentro. Leo es el signo de fuego, cuyo regente es el sol, se relaciona con nuestro poder y voluntad. En este signo hay un reconocimiento de sí mismo como individuo. El león debe caminar por un sendero lleno de pruebas para llegar al adiestramiento, para ello se requiere humildad. Sin humildad no se puede conquistar la virtud. Es sustituir el egoísmo por el altruismo. Segundo trabajo, matar a Hidra de Lerna. En Lerna había unos pantanos infectos ubicados a unas horas de Atenas. Dentro de su fétida ciénaga vive la monstruosa Hidra, una serpiente mitológica de 9 cabezas, colosal en su tamaño, de escamas muy duras, aliento venenoso que despedía gases tóxicos. Esta monstruosa criatura era más peligrosa que el león y era una gran desgracia para toda la región. Hércules al llegar a la ciénaga cercana al lago de Lerna, usó una mascarilla para que no fuera contaminado por su aliento venenoso. Para hacerla salir de su cueva, untó sus flechas con brea encendida, y las disparó dentro de la cueva donde estaba escondida la fiera. La hidra salió con sus cabezas erguidas y lanzando llamas. Se lanzó sobre Hércules quien golpeó una de sus cabezas destrozándosela, pero del muñón salieron 2 cabezas nuevas. Fue entonces que decidió quemar cada cabeza después de cortarla. De esta forma el muñón no permitía el crecimiento de cabezas nuevas, y así logró vencer a la bestia.
La simbología de este segundo trabajo, trata de describir la importancia del elemento fuego para lograr la purificación de los rencores y vanidades, que luego de victorias efímeras vuelven a surgir bajo nuevas formas, con renovada fuerza y que representan obstáculos inmensos, en el camino del que desea conquistarse a sí mismo. Es combatir el propio interior, donde yacen pensamientos y deseos negativos que emergen al eliminar otro. El signo zodiacal es Escorpio. Tanto el escorpión y la hidra son venenosos. Este signo rige la muerte y la transformación, por ello su regente es Plutón. La transformación ocurre cuando iluminamos nuestra oscuridad. La hidra representa la repetitividad de nuestros errores. La única manera de vencer a nuestra hidra interna es localizándola, identificándola para renunciar a actuar siempre de la misma manera. Tercer trabajo, ahuyentar las aves de Estínfalo. Los pájaros que habitaban el lago Estínfalo eran carnívoros y tenían pico, garras y alas de bronce. Además sus excrementos eran venenosos y por ello arruinaban los cultivos. Euristeo mandó a Hércules a liberar la ciudad de esta plaga de aves. Se enfrentó a pájaros muy grandes, feos y feroces. Había 3 que sobresalían del resto que se precipitaron sobre él. Intentó matarlas con sus flechas, pero eran muchas y no lo lograba. Puso una trampa, pero esto tampoco funcionó. Recordó que tenía un regalo de Atenea, que eran 2 címbalos de bronce que al hacerlos sonar, emitían un sonido extraño y muy penetrante. De esta manera, cuando los pájaros estaban de regreso a su morada, al ponerse el sol y tapando sus propios oídos, hizo sonar sus címbalos. Las aves huyeron en bandada para siempre de este lugar. Simbología. Los pájaros simbolizan el castigo de los dioses por no realizar buenas acciones. Este trabajo representa el acto de recurrir a la mente superior y la sabiduría, que en este caso es Atenea, para enfrentar los defectos ocultos que están adheridos en nuestro mundo muy íntimo. Solo la capacidad de reflexión puede sacudir ese mundo para aclarar nuestra visión. Es un acto de voluntad consciente. Su signo astrológico es Sagitario. En este trabajo de Hércules, representa la capacidad para usar las flechas del pensamiento superior con justicia. Cuando el Sol llega a la constelación de Sagitario, otro grupo de constelaciones denominadas aves, que representan a un grupo de aproximadamente de 6 aves, huyen de la flecha de Sagitario. Sagitario está relacionado con la sabiduría, el conocimiento superior y la filosofía. En este signo se aprende a discriminar entre lo justo y lo injusto. De esta manera pasamos a los 3 trabajos mentales. Cuarto trabajo, capturar el jabalí del monte Erimanto. Su trabajo no era matar al jabalí sino capturarlo. Este era una criatura que causaba estragos destrozando los cultivos, atacando a las poblaciones y trayendo enfermedades en el monte de Erimanto, entre la Arcadia y la Élide y circundante al valle de Alfeo. El trabajo de Hércules era capturarle, pero este al encontrar al centauro Folo, se olvidó de su misión y se puso a beber junto con él y el centauro Quirón. Bebieron hasta embriagarse haciendo mucho bullicio. Los otros centauros acudieron muy enfadados al oír la algarabía, y allí mismo ocurrió una batalla, y Hércules mata a sus compañeros. Hércules retoma su trabajo de atrapar al jabalí, lo persigue durante varias horas, fue acorralándolo a una zona cubierta de nieve donde saltó sobre su lomo atándolo con cadenas. Simbología. El jabalí tiene un gran desarrollo del olfato, por lo que puede detectar alimentos y enemigos a gran distancia. Su sentido del oído es muy agudo. Sus patas son muy fuertes, especialmente las traseras, por ello es difícil dejarse arrastrar. Representa la astucia que hay que aprender a manejar afinando nuestros sentidos. Esta astucia hay que controlarla para evitar que vaya al frente, ya que impediría nuestro avance. Esa astucia a cuestas es la experiencia. Su signo es Libra, el cual es regido por Venus y se relaciona con la justicia y el equilibrio. La balanza es el dominio de las pasiones para alcanzar la armonía interior. Libra duda entre esta opción y la de dejarse llevar por los deseos y encontrarse con un camino de locura. Quinto trabajo, capturar a la cierva Serinia. La cierva de Serinia tenía cornamenta de oro y pezuñas de bronce. Hércules debía de capturarla y trasladarla al templo del dios Sol. Etimológicamente, cierva significa aquello que debe ser capturado, a pesar de poseer un carácter arisco y difícil de aprisionar.
Nada más iniciar su búsqueda, las diosas Artemisa y Diana reclamaron para sí la propiedad de la cierva. Atenea salió a los bosques a cazar ciervas, y esta en especial fue la única capaz de escapar de la diosa. Todo un año le llevó la búsqueda de la cierva a Hércules, pues durante ese tiempo cada una de las diosas le engañaba para frustrar su búsqueda. Hércules la persiguió y la capturó mientras tomaba agua, después de casi 12 meses de travesía. Él sabía que no podía botar ni una sola gota de sangre de la cierva, por lo cual le atravesó una flecha por el tendón, de tal manera que no la hirió. Simbología. La cierva tiene que ver con nuestro inconsciente y nuestras raíces, que nos manda permanentemente señales que la mayoría de las veces no somos capaces de entender, porque solemos funcionar con nuestra parte racional. Simboliza la persecución de la sabiduría y la superación. Artemisa simboliza al carácter instintivo del hombre, la forma, el deseo, y Diana simboliza a su intelecto, la mente. Ambas reclaman la sabiduría que solo se alcanza a través de la intuición. Su signo zodiacal es Cáncer, cuyo regente es la luna. La intuición y el instinto están muy arraigados en los animales, que pertenecen al ámbito lunar. La intuición es repentina y veloz, como la cierva de Serinia. En los 12 trabajos de Hércules, no es fácil entender la intuición porque no pertenece a la mente, sino al instinto y a la emoción. Sexto trabajo, capturar el hermoso toro de Creta. El toro de Creta fue una bestia salvaje que expulsaba fuego por sus fosas nasales y causaba estragos en Creta. Poseidón lo hizo sacar del agua hacia la isla de Creta, cuando el rey Minos prometió darles sacrificios a los dioses. Minos, ensimismado por la belleza de la bestia, quiso conservar al animal entre su ganado, lo cual enfureció a Poseidón, quien provocó que Pasífae, su esposa, se enamorara del toro y concibiera con este al Minotauro. Hércules se encontró con el toro, lo agarró de los cuernos y así lo montó, controlando y dirigiendo sus impulsos. Se lo echó a los hombros, conduciéndolo por el mar Egeo hasta la corte de Euristeo, en Micenas. Simbología. El toro es el hombre común, regido por los instintos, por los impulsos y por las emociones, representa el deseo insaciable del ego y el mundo de la ilusión material. El toro es un animal vehemente e impulsivo que se encontraba en una isla, siendo el elemento agua la manifestación del mundo emocional. Así muchos hombres y mujeres viven como toros atrapados en la tierra del deseo, encontrándose emocionalmente aislados. En esta isla, se ubicaba el laberinto del Minotauro. El laberinto aturde, confunde y enreda a los humanos. Su signo zodiacal es Tauro. Un aspecto de Tauro es la visión realista de la vida que limita su percepción a las cosas como son aparentemente, y así no quiere profundizar en las realidades ocultas, el inconsciente, las emociones reprimidas, su mundo subterráneo que va más allá de las buenas intenciones taurinas. Si solo se percibe lo aparente, la vida es un laberinto sin salida. Ingresamos ahora a los 3 trabajos emocionales. Séptimo trabajo, limpiar los establos del rey Augías. Augías era un rey de Élide, hijo de Helios el dios Sol. Este poseía un ganado que nunca se enfermaba, y por lo tanto no tardó en convertirse en el mejor ganado de toda Grecia. El ganado era protegido por 12 toros que resguardaban a los animales de las fieras del exterior. Además, estos establos eran reconocidos porque nunca habían sido limpiados. Con el fin de humillar a Hércules, Euristeo mandó al héroe a limpiar estos establos. Era mucha la cantidad de excrementos para limpiar en un solo día, así que Hércules logró desviar los cursos de los ríos Alfeo y Péneo, haciendo que atravesaran los establos y automáticamente limpiaran toda la suciedad. Augías montó en cólera pues había prometido darle parte de su ganado si cumplía con el trabajo, por lo cual desterró a Hércules del reino. Simbología. Los apestosos establos es la representación de los fangosos fondos del inconsciente humano. El signo que lo representa es Acuario. Este es un signo de humanidad, creatividad y progreso humano. Los establos de Augías son limpiados por el agua del aguador. El conjunto de esta constelación tiene una relación directa con el desempeño de Hércules como purificador y limpiador, además de ser un héroe valeroso. Simboliza usar sabiamente estas fortalezas para ayudarnos mutuamente como colectivo humano. Octavo trabajo, liberar las yeguas de Diomedes.
Diomedes, rey de Tracia, tenía unas yeguas que comían carne humana. Este las tenía atadas con cadenas y las alimentaba con las carnes de sus huéspedes. El octavo trabajo de Hércules consistió en robar estas yeguas y llevárselas a Euristeo. Hércules partió con un amigo voluntario, Aperis. Trazando todos los planes con cuidado, siguieron los caballos mientras recorrían las praderas y los pantanos de esa tierra. Finalmente arrinconó a estas yeguas salvajes dentro de un campo en donde no había más lugar para moverse, y allí las atrapó y las maniató. Posteriormente las yeguas se volvieron contra Aperis y lo desgarraron y escaparon. Hércules, desconsolado, humilde y desanimado, volvió a buscar a las yeguas. No disponía de caballos suficientes para atravesar una llanura que se encontraba por debajo del nivel del mar, por lo que excavó un canal e inundó la llanura. Antes ya Diomedes había intentado atacar con su ejército a Hércules, pero este pudo atraparlo primero arrojándolo vivo a sus propias yeguas. Después que éstas devoraron su cuerpo se volvieron mansas. Simbología. Las feroces yeguas representan los pensamientos y palabras equivocadas, las ideas erróneas que generan fuerzas, provocando la guerra y la devastación. Simboliza el aprendizaje de dominar la mente desbocada. Es el espíritu incorporando la substancia que pone en contacto al ser con su psique y con el universo de las ideas. Su signo astrológico es Aries. Aquí se observan aspectos duales de Aries, como son el alto sentido de hacer justicia y las bajas pasiones sumergidas en las propias sombras. Noveno trabajo, obtener el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas, una tribu de mujeres que representaban principalmente la fuerza femenina. Esta tenía un cinturón que le había sido regalado a ella por Ares, el dios de la guerra, el cual era su padre. En algunas versiones, Hipólita se enamora de Hércules y le otorga el cinturón, mientras que en otras, este se ve forzado a secuestrar a la hermana de la reina y se le es dado el cinturón a cambio de ella. Simbología. Simboliza el poder femenino, la virginidad y la castidad. Es así que llegamos a concluir que el cinturón es la representación del cinturón de castidad, o la oposición contra las relaciones entre hombres y mujeres. Hércules no comprende que el cinturón, es decir la unión o el amor, no puede conquistarse o arrebatarse. Tan solo integrando su polaridad femenina, hubiera conseguido y superado adecuadamente la prueba. Su signo zodiacal es el de Virgo. El amor no requiere afirmarlo ni invocarlo, fluye por sí mismo sin proponérnoslo. El trabajo en Virgo nos invita a cultivar la tolerancia, la compasión y la caridad, virtudes que permitirán que progresivamente seamos más inclusivos y vayamos experimentando progresivamente el amor de síntesis. Por último pasamos a los 3 trabajos intelectuales. 10º trabajo, robar el ganado de Gerión. El gigante Gerión era un monstruo con caras humanas, tenía un cuerpo y 3 cabezas. Poseía un perro bicéfalo y un rebaño que era protegido por el perro y por un pastor llamado Euritión. Irritado por el calor, Hércules apuntó con su arco hacia Helios, que de buena fe, dejó a su disposición su bote de oro para que cruzase el océano hasta Eritea. Una vez en la isla puso todo el ganado en la barca. Alarmado Gerión partió en su búsqueda, pero Hércules lo mató con una sola flecha que atravesó sus 3 cuerpos. La parte más complicada del trabajo fue quizá el transporte del ganado. En una isla intermedia el dios de los ladrones, robó parte del ganado y lo llevó a una de sus cuevas. Tras días de intensa búsqueda el hermano del dios le indicó a Hércules dónde se encontraba el ganado, con lo cual pudo continuar y lograr su trabajo. Simbología. Es la muerte de la personalidad y la liberación del alma en cautiverio representada por el ganado. Su signo zodiacal es Piscis. Es el reinicio de nuestro ciclo de vida, afrontando la disolución de la materia y la muerte de nuestra personalidad compuesta por el cuerpo físico, mental y emocional. Hércules aquí da muerte a estos 3 cuerpos de Gerión. 11º trabajo, robar las manzanas del jardín de las Hespérides. En el jardín de las Hespérides, hay un árbol que da las manzanas doradas que proporcionaban la inmortalidad. Las Hespérides y el dragón de 100 cabezas Ladón, tienen la tarea de cuidar de los manzanos del jardín. Atlas, padre de la Hespérides, es engañado por Hércules para que recoja algunas de las manzanas, mientras tanto Hércules sujetaría el cielo.
Cuando Atlas vuelve con las manzanas, no quiere seguir sujetando la bóveda celeste. Pero Hércules le vuelve a engañar y le pide que sujete el cielo un momento mientras se pone su capa sobre los hombros. De esta manera Hércules tomó las manzanas y concluyó su trabajo. Simbología. En este trabajo Hércules no utiliza su fuerza bruta, sino su poder de convicción y su astucia. El árbol representa al árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual está repleto de las manzanas del conocimiento. La única manera de llegar a este conocimiento será utilizando nuestra destreza y sabiduría. Su signo zodiacal es Géminis. Géminis es un signo de aire que es regido por Mercurio, mensajero de los dioses y emblema del engaño y la astucia. Mercurio maneja la palabra hablada, la que se puede manipular muy fácilmente a través de los giros del lenguaje y los eufemismos. 12º trabajo: capturar en los infiernos a Cerbero. Como último trabajo Euristeo encargó a Hércules enfrentarse a la mismísima muerte, debía bajar a los infiernos y traerle ante él a Cerbero, un perro con 3 cabezas y cola de serpiente que se encargaba de custodiar la entrada al inframundo. Para ello debía reducir al animal únicamente con la fuerza, sin utilizar ningún tipo de arma. Entonces Hércules decidió acudir a Hermes para que lo ayudara a bajar al inframundo. Allí pidió a Perséfone y al mismísimo Hades que le prestaran a Cerbero, a lo que accedieron. Hércules encadenó al feroz animal, lo sacó del abismo y fue a mostrárselo a su amo Euristeo, pero este, atemorizado y viendo que era capaz de toda prueba, decidió finalmente concederle la libertad al héroe y pidió que el cancerbero fuese devuelto sin tardanza a las sombras del infierno. Simbología. Hércules debía vencer las tentaciones de la materia descendiendo al inframundo, en un acto de completa purificación. En este trabajo Hércules debía vencer los miedos cristalizados por la materia. Su signo zodiacal es Capricornio. Saturno es el regente de Capricornio, siempre nos impone límites al igual que los impone Cerbero, y nos muestra las restricciones que nuestra alma debe de trascender. Esto indica que hay que vencer la ambición material que nos ata al mundo del poder, el deseo y las sensaciones. A través de este mito los griegos nos dejaron su sabiduría y enseñanzas, donde se revelan las grandes verdades cósmicas y los principios universales. Los 12 trabajos de Hércules se interpretan como una verdad simbólica del camino espiritual, en el que el hombre recorre un ciclo de renacimientos para convertirse en un superhombre. Hércules viene a representar al hombre que por medio de sus esfuerzos, alcanzará la perfección y la autorrealización íntima de su ser superior. El recorrido por los 12 signos zodiacales lo transitamos a través de un ciclo de reencarnaciones, que es un camino que todos estamos destinados a recorrer y se ve reflejado en el mito de este héroe mitológico. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.